Don Aurelio vivía en una pequeña casa de adobe que parecía haber sido arrancada de un cuadro bucólico, rodeada por flores silvestres que pintaban el paisaje con tonos vivos y campos verdes que se extendían hasta donde la vista podía alcanzar. La casa era un refugio de paz. Sin embargo, detrás de esa tranquilidad aparente, se escondía una melancolía que pesaba como una sombra en su corazón. Aurelio había perdido a su esposa, María, hacía ya varios años, víctima de una enfermedad cruel y repentina. María era su compañera, su luz, y juntos habían soñado con llenar aquella casa con el eco de risas infantiles y el calor de una familia numerosa. Pero esos sueños se habían desvanecido con su partida, dejando un vacío que ni el tiempo ni la belleza del entorno podían llenar. Cada tarde, cuando el sol comenzaba a hundirse detrás de las montañas lejanas, don Aurelio se sentaba en el viejo porche de madera frente a su casa. Allí encontraba consuelo observando cómo los últimos rayos del día pintaban el cielo con tonos dorados y rosados. La brisa suave acariciaba su rostro mientras el perfume de las flores silvestres llenaba el aire. Sus animales, un burro viejo de pelaje grisáceo, algunas gallinas bulliciosas y unos caballos que corrían libres por los campos, eran su única compañía. Les hablaba como si fueran amigos íntimos, compartiendo con ellos sus pensamientos y recuerdos. Cuando alguno enfermaba, Aurelio lo cuidaba con ternura y dedicación, como si cada suspiro fuera un recordatorio de la fragilidad y la belleza de la vida. A pesar de las heridas que cargaba en su alma, don Aurelio era conocido en el pueblo como un hombre generoso y bondadoso. Su casa, aunque humilde, siempre estaba abierta para quien necesitara ayuda. No importaba si era un viajero perdido o un vecino en busca de algo para comer, Aurelio nunca decía que no. Compartía lo poco que tenía con una sonrisa sincera y una palabra amable. Para él, la verdadera riqueza no estaba en las posesiones materiales, sino en los momentos compartidos y en la gratitud que veía reflejada en los ojos de quienes ayudaba. Las risas de los niños que acariciaban sus caballos o el agradecimiento de un campesino al recibir un pedazo de pan eran su mayor recompensa. Todo cambió una noche silenciosa, cuando el destino decidió poner a prueba su fortaleza. Aurelio despertó sobresaltado por los sonidos inquietantes que provenían del corral. Al salir con una lámpara en mano, encontró a varios hombres desconocidos, cubiertos por la oscuridad y la neblina, llevándose sus animales. Su corazón se rompió al ver cómo arreaban a sus caballos y al viejo burro hacia la distancia, ignorando sus súplicas desesperadas. «Por favor, no me quiten esto. Es todo lo que tengo», imploró con voz quebrada. Pero los ladrones no mostraron piedad ni remordimiento. Cuando el último caballo desapareció entre la bruma, Aurelio quedó solo bajo el cielo nocturno, rodeado por el silencio devastador de un corral vacío. Al amanecer, con el corazón pesado y los ojos cansados, don Aurelio decidió buscar ayuda en el pueblo. Tomó su bastón de madera, desgastado por los años, y emprendió el camino hacia las calles polvorientas que conocía tan bien. Tocó puerta tras puerta, esperando que aquellos a quienes había ayudado en el pasado le extendieran una mano en su momento de necesidad. Pero lo que encontró fue indiferencia y excusas vacías. «Lo siento, Aurelio, no puedo hacer nada», decían algunos mientras cerraban las puertas con rapidez. Otros ni siquiera respondían a su llamado. Cada rechazo era como una daga en su corazón, una traición silenciosa que lo hacía sentir más solo que nunca. Con el peso de la desilusión sobre sus hombros, Aurelio regresó a su casa al caer la tarde. El camino de vuelta parecía más largo y solitario, como si los campos verdes que antes le daban paz ahora reflejaran su tristeza. Al llegar al porche, dejó caer su bastón y se sentó en silencio. La brisa que solía consolarlo ahora parecía fría y distante. Una lágrima solitaria rodó por su mejilla mientras contemplaba el corral vacío, recordando los días en que sus animales llenaban el aire con vida y movimiento. Por primera vez en mucho tiempo, Aurelio sintió que la esperanza lo abandonaba. La mañana siguiente, mientras el sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, un hombre desconocido apareció en la puerta de don Aurelio. Era Flavio, un vagabundo con ropa desgastada y ojos que hablaban de días enteros sin descanso ni alimento.
Con voz débil, pidió algo para comer, cualquier cosa que Aurelio pudiera ofrecerle. El anciano, a pesar de su propia desgracia y de la escasez que ahora marcaba su vida, no dudó en invitarlo a pasar. Sobre la mesa colocó lo poco que le quedaba: un pedazo de pan seco, un poco de maíz y agua fresca del pozo. Flavio comió lentamente, como si estuviera saboreando un banquete real, mientras Aurelio lo observaba con una mezcla de tristeza y consuelo. Antes de partir, Flavio se levantó y miró a don Aurelio con una expresión que parecía contener más gratitud de la que las palabras podían expresar. «Que Dios multiplique lo que usted me ha dado hoy», dijo con una voz firme pero llena de emoción. Aurelio asintió en silencio, sin saber qué responder. Aquellas palabras resonaron en su mente mucho después de que el vagabundo desapareciera por el camino. Esa noche, mientras se acostaba en su cama sencilla, pensó en la extraña sensación de paz que había sentido al compartirlo poco que tenía. Aunque su situación no había cambiado, algo dentro de él parecía haberse encendido nuevamente. Una pequeña chispa de esperanza. Al día siguiente, don Aurelio despertó temprano, como siempre lo hacía, pero algo era diferente. Al salir al porche, sus ojos no podían creer lo que veían. El corral, que había estado vacío y silencioso desde la noche del robo, ahora estaba lleno de vida. Sus animales habían regresado, pero no eran solo los que había perdido. Había más. Caballos con pelajes brillantes y saludables galopaban suavemente dentro del corral, junto a gallinas que cacareaban alegremente y un burro nuevo que parecía mirarlo con curiosidad. Aurelio se acercó lentamente, temiendo que todo fuera un sueño. Tocó el lomo de uno de los caballos y sintió su calor. Su respiración era real. Junto a los animales encontró un saco de cuero lleno de monedas de plata, suficiente para garantizar su sustento por mucho tiempo. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro, mientras caía de rodillas en el suelo de tierra frente al corral. No podía entender cómo había sucedido aquello, pero en su corazón sabía que era una respuesta a su generosidad y fe inquebrantable. Las palabras de Flavio resonaron en su mente. «Que Dios multiplique lo que usted me ha dado hoy». Aurelio sintió una profunda gratitud hacia algo más grande que él mismo, algo que no podía explicar con palabras. En ese momento, se dio cuenta de que la bondad siempre encuentra una forma de regresar, incluso en los momentos más oscuros. La noticia del milagro se extendió rápidamente por el pequeño pueblo. Los vecinos, que apenas unos días antes habían cerrado sus puertas a don Aurelio, comenzaron a llegar a su casa movidos por la curiosidad y en algunos casos por el remordimiento. Querían ver con sus propios ojos el corral lleno de animales y escuchar de su propia boca cómo había sucedido algo tan extraordinario. Aurelio los recibió con la misma calidez de siempre, sin rencor ni reproches. Cuando le preguntaban cómo había logrado recuperar todo, él simplemente respondía: «No hice nada especial. Solo seguí mi corazón y compartí lo poco que tenía». Entre los visitantes había niños que corrían emocionados entre los animales, acariciando a los caballos y riendo con las gallinas que picoteaban el suelo. Aurelio observaba la escena desde su porche, con una sonrisa tranquila en el rostro. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que su hogar volvía a estar lleno de vida, no solo por los animales, sino también por las personas que lo rodeaban. Aunque sabía que muchos de ellos habían fallado en apoyarlo cuando más lo necesitaba, también entendía que todos merecían una segunda oportunidad. Para Aurelio, el verdadero milagro no era solo la devolución de sus animales, sino la posibilidad de reconectar con su comunidad. Con el paso de los días, la casa de don Aurelio se convirtió en un lugar de encuentro para el pueblo. Los vecinos, que antes apenas lo visitaban, comenzaron a llegar con frecuencia, trayendo consigo regalos pequeños como panes recién horneados, frutas de sus huertos, o simplemente su compañía. Aurelio aceptaba todo con humildad, pero lo que más valoraba eran las conversaciones largas y sinceras que surgían en su porche al atardecer. Las montañas que antes observaba en soledad, ahora eran el telón de fondo de risas y relatos compartidos. Poco a poco, sentía que el peso de la melancolía que había cargado durante años comenzaba a aliviarse. Un día, mientras acariciaba al viejo burro que había regresado milagrosamente junto a los demás animales, Aurelio se detuvo a reflexionar sobre todo lo que había sucedido. Pensó en María,
en los sueños que habían compartido y en cómo la vida había tomado un rumbo inesperado tras su partida. Aunque nunca dejó de extrañarla, ahora entendía algo profundo. El amor que habían construido juntos no se había perdido. Seguía vivo en cada acto de bondad que él realizaba y en cada sonrisa que lograba despertar en los demás. María siempre había creído en la generosidad como una fuerza transformadora, y Aurelio sentía que honraba su memoria cada vez que ayudaba a alguien. Con el tiempo, la vida de don Aurelio se transformó en un testimonio de la fuerza del espíritu humano. La comunidad, que antes lo había ignorado, ahora se unía en torno a él, aprendiendo de su sabiduría y de su capacidad para perdonar. Cada semana, organizaban pequeñas reuniones en su casa, donde compartían historias, risas y, sobre todo, un sentido renovado de comunidad. Aurelio se convirtió en un faro de esperanza, un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad puede brillar con más fuerza. La casa de adobe, que había sido un refugio de soledad, ahora era un hogar lleno de vida y amor. Un día, mientras observaba a los niños jugar en su jardín, Aurelio sintió una profunda conexión con el ciclo de la vida. Recordó a María y cómo ella siempre había querido que tuvieran una familia, aunque nunca tuvieron hijos. En ese momento comprendió que había creado una familia de otra manera, a través de la comunidad que lo rodeaba. Los niños que corrían y reían eran como los hijos que siempre había deseado, y su risa llenaba el aire con una alegría que hacía eco de los sueños que una vez tuvo. Aurelio sonrió, sintiendo que, de alguna manera, su esposa estaba allí con él, compartiendo la felicidad de aquel momento. Una tarde, mientras Aurelio caminaba por los campos cercanos a su casa, se encontró con Flavio, el vagabundo que había llegado a su puerta aquella mañana fatídica. Flavio estaba sentado bajo un árbol, con la mirada perdida en el horizonte. Aurelio se acercó lentamente, llevando consigo una bolsa con pan y frutas que había preparado esa mañana. No esperaba volver a verlo, dijo Aurelio con una sonrisa cálida mientras le ofrecía la bolsa. Flavio lo miró con sorpresa y gratitud, aceptando el gesto sin decir una palabra al principio. Finalmente, con voz serena, respondió: «Yo tampoco esperaba regresar, pero sentí que debía hacerlo». Los dos hombres se sentaron juntos bajo el árbol, compartiendo el pan y las historias de sus vidas. Flavio habló de los caminos que había recorrido y de las lecciones que había aprendido en su andar errante. Aurelio, por su parte, le contó sobre los milagros que habían ocurrido desde su última visita y cómo su vida había cambiado para siempre. Al caer la tarde, Flavio se levantó para despedirse, pero antes de partir, tomó las manos de Aurelio y le dijo: «Usted me enseñó algo que nunca olvidaré. Incluso cuando uno no tiene nada, siempre puede dar algo. Gracias por recordarme eso». Aurelio lo observó alejarse por el camino polvoriento, sintiendo una paz profunda en su corazón. Esa noche, mientras Aurelio se sentaba en su porche para observar el cielo estrellado, reflexionó sobre todo lo que había vivido. Las estrellas brillaban con una intensidad especial, como si quisieran recordarle que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay luz. Pensó en María, en Flavio, y en los vecinos que ahora llenaban su vida de compañía y alegría. Cada uno había dejado una marca en su corazón, enseñándole que las conexiones humanas son el verdadero tesoro de la vida. Aurelio cerró los ojos y dejó que la brisa nocturna acariciara su rostro, sintiendo una gratitud infinita por todo lo que tenía. Con el tiempo, la historia de don Aurelio se convirtió en una leyenda local. Los niños del pueblo crecieron escuchando sobre el anciano bondadoso que había recuperado sus animales gracias a un milagro, y sobre cómo su generosidad había transformado no solo su vida, sino también la de quienes lo rodeaban. Aurelio nunca buscó reconocimiento ni fama. Para él, el verdadero milagro era haber encontrado paz y propósito en medio del dolor. Su casa de adobe, rodeada de flores silvestres y campos verdes, seguía siendo un lugar de encuentro y esperanza para todos los que necesitaban un recordatorio de la belleza de la bondad humana. Una mañana, mientras Aurelio cuidaba de sus animales, un grupo de jóvenes del pueblo llegó a su casa con herramientas y materiales en las manos. «Queremos ayudarle, don Aurelio», dijeron con entusiasmo. Habían decidido reparar el viejo porche de madera que,
Con los años y las lluvias, había comenzado a deteriorarse. Aurelio intentó protestar, diciendo que no era necesario, pero los jóvenes insistieron. «Es lo menos que podemos hacer por alguien que siempre ha dado tanto», dijeron con una sonrisa. Durante todo el día trabajaron juntos, entre risas y conversaciones, devolviendo al porche la vida que había perdido con el tiempo. Al final de la jornada, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, el nuevo porche estaba terminado. Aurelio se sentó en su silla habitual, mirando el trabajo terminado con una mezcla de asombro y gratitud. Los jóvenes se despidieron uno a uno, prometiendo regresar pronto para compartir más momentos juntos. Mientras los veía alejarse por el camino, polvoriento, Aurelio sintió que su corazón estaba más lleno que nunca. En ese momento comprendió que la bondad no solo transforma a quien la recibe, sino también a quien la da. Y aunque la vida le había arrebatado mucho, también le había devuelto algo invaluable: una comunidad unida por la generosidad y el amor. Con el paso de los meses, la casa de don Aurelio se convirtió en un símbolo de esperanza para todos en el pueblo. Los vecinos comenzaron a organizar pequeñas celebraciones allí, como si aquel lugar tuviera un aura especial que los hacía sentir más cerca unos de otros. En una de esas tardes, mientras el aroma del pan recién horneado se mezclaba con el perfume de las flores silvestres, una vecina anciana se acercó a Aurelio. «¿Sabe?», le dijo con una sonrisa tímida. «Usted nos ha enseñado algo que habíamos olvidado, que la verdadera riqueza está en compartir». Aurelio, conmovido por sus palabras, respondió con humildad: «Yo solo seguí el ejemplo de alguien que amé mucho». A pesar de su avanzada edad, Aurelio encontró una nueva energía en su día a día. Cada amanecer era una oportunidad para cuidar de sus animales, recibir visitas inesperadas y disfrutar de la compañía de los niños que corrían por los campos cercanos. Una tarde, mientras reparaba una cerca junto al burro gris que lo seguía a todas partes, recordó las palabras de Flavio: «Incluso cuando uno no tiene nada, siempre puede dar algo». Esa frase había quedado grabada en su corazón como un mantra, guiando cada uno de sus actos. Aurelio entendió que no era necesario tener grandes posesiones para ser rico. Bastaba con un corazón dispuesto a dar. Una noche, mientras Aurelio contemplaba el cielo estrellado desde su porche recién reparado, sintió una presencia especial en el aire. Era como si María estuviera allí, sentada a su lado, compartiendo el silencio y la paz de aquel momento. Cerró los ojos y dejó que las memorias de su esposa lo envolvieran. Su risa, sus manos cálidas y la forma en que siempre encontraba belleza incluso en los días más difíciles. Aurelio no podía evitar pensar que todo lo que había sucedido, desde el regreso milagroso de sus animales hasta la unión de la comunidad, era una forma de honrar el amor que habían compartido. Aunque María ya no estaba físicamente, su espíritu seguía vivo en cada acto de bondad que Aurelio realizaba. Con el tiempo, Aurelio se convirtió en una figura casi mítica para los habitantes del pueblo. Los niños crecieron escuchando sus historias y aprendiendo sobre la importancia de la generosidad y la fe. Las generaciones más jóvenes comenzaban a seguir su ejemplo, organizando actividades para ayudar a los más necesitados y cuidando del entorno natural que rodeaba el pueblo. Aurelio veía todo esto con una mezcla de orgullo y humildad, sabiendo que su vida había dejado una huella duradera. A pesar de las pérdidas y las dificultades, había encontrado un propósito profundo: ser un puente entre las personas, un recordatorio de que incluso en 1910, los momentos más oscuros, la bondad puede iluminar el camino. Un día, mientras Aurelio paseaba por los campos verdes que rodeaban su casa, se detuvo frente a un árbol frondoso donde solía descansar en su juventud. Allí, bajo la sombra fresca, recordó los sueños que había compartido con María. Una casa llena de risas infantiles, una vida sencilla pero rica en amor. Aunque esos sueños no se habían cumplido de la manera que imaginaban, Aurelio se dio cuenta de que la vida le había ofrecido algo diferente pero igualmente valioso. Su hogar ahora era un lugar lleno de vida, no solo por los animales que cuidaba con tanto cariño, sino por las personas que lo rodeaban y lo consideraban una parte esencial de la comunidad. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Aurelio decidió plantar un pequeño árbol junto al porche de su casa. Era un gesto simbólico,
una forma de honrar todo lo que había vivido y aprendido. Mientras cavaba la tierra con sus manos envejecidas, pero fuertes, sintió una paz profunda en su corazón. Este árbol crecerá como han crecido las conexiones que he formado aquí, pensó. Al terminar, se sentó en su silla habitual y observó el pequeño brote que ahora formaba parte de su hogar. Para Aurelio, aquel árbol representaba no solo el pasado y el presente, sino también la esperanza de un futuro lleno de bondad y amor. Con el paso de los años, el árbol que Aurelio había plantado creció fuerte y robusto, convirtiéndose en un símbolo para todos los que pasaban por su casa. Bajo su sombra, los niños jugaban y los vecinos se reunían para compartir historias y risas. Aurelio, aunque cada vez más frágil físicamente, seguía siendo el corazón de la comunidad. Su presencia irradiaba una calma que parecía contagiar a todos a su alrededor. Los días transcurrían con una serenidad que Aurelio valoraba profundamente, sabiendo que cada momento era un regalo. Aunque su cuerpo envejecía, su espíritu permanecía joven, alimentado por el amor y la gratitud que lo rodeaban. Un día, mientras descansaba en su porche, rodeado de amigos y vecinos, Aurelio cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. En ese instante, sintió una paz indescriptible, como si todo en su vida hubiera llegado a un cierre perfecto. Cuando los demás notaron que no respondía, entendieron que Aurelio se había ido, pero no con tristeza, sino con la misma serenidad con la que había vivido. Su partida dejó un vacío en el pueblo, pero también una herencia invaluable. La lección de que la bondad y la generosidad son las fuerzas más poderosas para transformar vidas. Bajo el árbol que él mismo había plantado, los vecinos colocaron una placa en su honor que decía: «Aquí vivió Don Aurelio, un hombre cuya bondad floreció como este árbol». Después de la partida de Aurelio, su casa de adobe continuó siendo un lugar especial para el pueblo. Los vecinos se turnaban para cuidar de los animales que él tanto había amado, asegurándose de que recibieran el mismo cariño y atención que Aurelio les había dado. El árbol que había plantado se convirtió en un punto de encuentro, donde las personas se reunían para recordar sus enseñanzas y compartir momentos significativos. Los niños, ahora mayores, contaban a las nuevas generaciones las historias de aquel anciano bondadoso que había transformado sus vidas con actos simples pero llenos de amor. La memoria de Aurelio seguía viva en cada rincón del pueblo. Con el tiempo, el árbol comenzó a dar frutos dulces y abundantes, como si quisiera retribuir todo el cuidado y la dedicación que Aurelio le había brindado. Los vecinos consideraban esos frutos un regalo especial, algo que conectaba el presente con el legado del hombre que los había inspirado a ser mejores. Cada vez que alguien probaba uno de esos frutos, sentía una calidez inexplicable en el corazón, como si una parte del espíritu de Aurelio estuviera aún presente. Su historia no solo se convirtió en una leyenda local, sino también en un recordatorio eterno de que la bondad y la generosidad tienen el poder de trascender el tiempo y las circunstancias. Los años pasaron, pero la historia de Don Aurelio nunca fue olvidada. Cada aniversario de su partida, los habitantes del pueblo organizaban una pequeña celebración bajo el árbol que él había plantado. Decoraban sus ramas con cintas de colores y colocaban flores silvestres alrededor de su tronco, como un homenaje a la vida sencilla pero extraordinaria que había llevado. Durante estas reuniones, los vecinos compartían anécdotas sobre Aurelio, recordando su risa cálida, sus palabras sabias y la manera en que siempre encontraba tiempo para ayudar a los demás. Para ellos, no era solo un hombre, era un símbolo de todo lo bueno que podían ser como comunidad. Un día, un viajero que pasaba por el pueblo se detuvo bajo el árbol para descansar. Al notar las decoraciones y la placa en honor a Aurelio, preguntó a los vecinos sobre su historia. Al escucharla, el viajero quedó profundamente conmovido y decidió escribir sobre ella en un pequeño cuaderno que llevaba consigo. «El mundo necesita conocer a personas como Don Aurelio», dijo antes de partir. Con el tiempo, su relato se extendió más allá del pueblo, llegando a oídos de personas de lugares lejanos. Así, la bondad de Aurelio continuó inspirando a generaciones mucho después de su partida, demostrando que incluso los actos más simples pueden tener un impacto eterno. Con el tiempo, el pueblo comenzó a ser conocido como la tierra de Aurelio, un lugar donde la bondad y la generosidad eran los valores más importantes.
Los habitantes, inspirados por el legado del anciano, crearon tradiciones que honraban su memoria. Cada año, organizaban una jornada comunitaria en la que todos contribuían con algo. Unos ofrecían comida, otros ayudaban a reparar casas o cuidaban de los animales de los vecinos. Era un día dedicado a dar sin esperar nada a cambio, tal como Aurelio había vivido toda su vida. Bajo el árbol que él había plantado, las familias se reunían para compartir historias y reflexionar sobre cómo podían seguir su ejemplo. El árbol de Aurelio, ahora enorme y majestuoso, se convirtió en un símbolo de esperanza para todos los que lo visitaban. Sus ramas parecían extenderse hacia el cielo, como si quisieran conectar la tierra con algo divino. Muchas personas que llegaban al pueblo buscando consuelo encontraban paz bajo su sombra. Algunos decían que podían sentir la presencia de Aurelio allí, como si su espíritu aún cuidara del lugar y de las personas que tanto amaba. Para los habitantes del pueblo, el árbol no solo era un recordatorio de Aurelio, sino también una promesa de que la bondad siempre encuentra una forma de florecer, incluso en los momentos más difíciles. Un día, una joven llamada Clara llegó al pueblo buscando refugio. Había perdido todo en una tormenta que destruyó su hogar, y no sabía dónde más acudir. Los vecinos la recibieron con los brazos abiertos, ofreciéndole comida, ropa y un lugar para quedarse. Clara, emocionada por la generosidad que encontró, preguntó cómo era posible que un pueblo tan pequeño tuviera un corazón tan grande. Fue entonces cuando le contaron la historia de Dom Aurelio y cómo su legado había transformado la comunidad. Al escucharla, Clara sintió que había encontrado algo más que ayuda. Había encontrado esperanza. Clara decidió quedarse en el pueblo y contribuir a su espíritu de generosidad. Se dedicó a cuidar del árbol de Aurelio, asegurándose de que sus ramas siempre estuvieran fuertes y sus raíces bien nutridas. Bajo su sombra, organizaba reuniones para enseñar a los niños sobre la importancia de la bondad y el respeto hacia los demás. Con el tiempo, Clara se convirtió en una parte esencial de la comunidad, llevando adelante el legado de Aurelio con su propia luz. Para ella, aquel árbol no era solo un símbolo, era un recordatorio constante de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una oportunidad para comenzar de nuevo. Los años continuaron pasando, y el árbol de Aurelio se convirtió en un destino para viajeros de todas partes. Algunos llegaban por curiosidad, otros buscando consuelo, pero todos se iban con el corazón más ligero, después de escuchar la historia del anciano bondadoso, que había cambiado un pueblo entero con su generosidad. Las raíces del árbol, fuertes y profundas, parecían simbolizar la conexión inquebrantable entre Aurelio y la tierra que tanto amaba. Sus frutos seguían siendo compartidos entre los habitantes y los visitantes, como un recordatorio tangible de que el amor y la bondad siempre dan frutos. Una tarde, mientras Clara organizaba una reunión bajo el árbol, un niño pequeño se acercó a ella con una pregunta inocente. ¿Dom Aurelio sabía que sería tan importante para todos nosotros? Clara sonrió y miró hacia las ramas del árbol que se mecían suavemente con el viento. Creo que Aurelio no buscaba ser importante, respondió. Él solo quería hacer lo correcto, y eso es lo que lo hizo especial. Las palabras de Clara resonaron entre los presentes, quienes asintieron en silencio. En ese momento, todos entendieron que el verdadero legado de Aurelio no estaba en los actos grandiosos, sino en las pequeñas acciones llenas de amor que había sembrado a lo largo de su vida. Con el tiempo, el pueblo decidió escribir un libro colectivo sobre la vida de Dom Aurelio y el impacto que había tenido en todos ellos. Cada vecino contribuyó con anécdotas, recuerdos y reflexiones personales, creando una obra que capturaba la esencia de su legado. El libro fue titulado Las raíces de la bondad y se convirtió en un símbolo de unidad para la comunidad. Clara, junto con otros vecinos, organizó una ceremonia bajo el árbol para presentar el libro. Mientras leían fragmentos en voz alta, las palabras parecían cobrar vida, llenando el aire con la presencia de Aurelio. Fue un momento profundamente emotivo, donde las lágrimas y las sonrisas se entremezclaron. Al final de la ceremonia, Clara colocó una copia del libro en una pequeña caja de madera al pie del árbol, como una ofrenda simbólica. Este libro es para él, dijo con voz quebrada pero llena de gratitud.
Los vecinos se reunieron alrededor del árbol, colocando flores silvestres y cintas coloridas en sus ramas como solían hacerlo cada año. Aunque Aurelio ya no estaba físicamente entre ellos, su espíritu seguía vivo en cada acto de bondad que realizaban y en cada historia que compartían. Para ellos, Don Aurelio no solo había cambiado sus vidas, había plantado las semillas de una comunidad que florecería para siempre. El árbol de Aurelio, ahora más alto que cualquier otra cosa en el pueblo, se convirtió en un faro para los viajeros y en un símbolo eterno de la bondad. Cada vez que alguien se detenía bajo su sombra, sentía una paz inexplicable, como si el espíritu de Aurelio aún estuviera allí, cuidando de todos. Las generaciones futuras crecieron escuchando su historia, aprendiendo que incluso los actos más pequeños pueden tener un impacto profundo. Y así, el legado de Don Aurelio continuó creciendo, como las ramas de su árbol, extendiéndose hacia el cielo y recordando a todos que la bondad nunca muere, simplemente encuentra nuevas formas de florecer.